buenas tardes con todos. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Esta es otra tarde con mi pastor y estamos seguros que va a ser de gran bendición. Como cada viernes estamos entrevistando a pastores que fueron protagonistas de este maravilloso movimiento de la Alianza Cristiana y Misionera y en especial de Lima, el encuentro con Dios. Hemos entrevistado a varios pastores que tienen una gran trayectoria ministerial y en esta tarde tenemos a otro pastor que estamos seguros que va a ser una gran bendición poder entrevistarlo y seguro aprender o recordar algunos principios poderosos que ha sido parte de este maravilloso movimiento. Antes de mencionar su nombre, permítanme decir algo acerca de él. Nació en Trujillo en el año 1962. Llegó a Lima en el año 1975 a los 13 años. Se convirtió a Cristo en el año 1979 a los 17 años en la iglesia Alianza de Pueblo Libre, siendo el pastor de esa iglesia el pastor Francisco Pérez. En 1980, un año después, comenzó su liderazgo juvenil, participando en diferentes actividades de los jóvenes y también el evangelismo en las calles, el discipulado. Ingresó al seminario en el año 1981, cuando tenía apenas 18 años. Para esto tuvo que trabajar y estudiar y seguir adelante con su preparación teológica. A los 22 años fue invitado para ser pastor juntamente con otros en la juventud, cuando todavía era un estudiante del seminario de la Alianza. Se casó a los 24 años de edad con Patricia, quien también era miembro de la Alianza de Pueblo Libre. A los 25 años fue enviado para desarrollar un proyecto de iglesia fraterna conocido como la Iglesia Bíblica Cristiana, un movimiento que se ha convertido en una gran denominación con varias iglesias saludables. Tiene 2 hijos comprometidos en la obra del Señor y juntos, como familia, siguen trabajando en la IBC Constructores en La Molina. Me estoy refiriendo al pastor Miguel Vázquez, a quien vamos a recibir con un fuerte aplauso. Muy buenas tardes, Pastor Miguel. Un saludo para todos los que están viendo esta transmisión. Gracias, Antonio, por este tiempo tan especial que nos permites tener para poder recordar cómo la gracia y el poder de Dios ha sido usándonos en medio de nuestras múltiples dificultades y debilidades. Creo que es un tiempo muy especial donde vamos a recordar lo que Dios ha sido haciendo y seguirá haciendo a través del tiempo y la historia. Amén, amén, amén. Bueno, un saludo cariñoso para todos los pastores que forman parte de tu equipo y las iglesias. He tenido la bendición de poder visitar también las iglesias de la IBC y definitivamente Dios se está moviendo también en esas iglesias. Bueno, tenemos que hablar sobre la Alianza Cristiana y Misionera porque se están levantando nuevas generaciones que a veces no conocen, muchos de ellos probablemente no conocen la historia de nuestra denominación y detalles que creo que son importantes, siendo que hay principios que pueden transferirse a nuestra época, a nuestro tiempo, y puedan seguir siendo los hombres, las mujeres de Dios que necesitamos para expandir el reino de Dios en el Perú y en el mundo entero. La Alianza Cristiana y Misionera tiene una maravillosa historia y estamos llegando a los 100 años, ¿no? A los 100 años hay fechas diferentes: 1925 en Caguapanas, 1926 en Huánuco, en 1930 se abre la oficina de la Misión Alianza para trabajar en ese plan de conquistar el Perú, pero hasta 1957 es cuando empieza a surgir esta posibilidad, este sueño que no fue ni siquiera planificado, de que se abrieron una casa donde se juntaron algunos cristianos de la Alianza que venían de provincias, y así es como surge lo que hoy se conoce como la Iglesia Alianza del Lince, la primera iglesia en Lima. Siendo el pastor de esa iglesia el pastor Ken Opperman, ¿no? Y ahí empieza toda una historia muy interesante
que es el preámbulo de lo que se conoce hoy en día como el movimiento de Lima al Encuentro con Dios, que empieza en 1973. No podemos desmerecer esos años anteriores porque esto es como el embarazo, ¿no?, que dio a luz a Lima al Encuentro con Dios. La Alianza Cristiana y Misionera tiene mucha historia y yo quisiera que pudiéramos recordar un poco algunas cosas muy interesantes. Yo sé que a veces cuando conocemos la historia como que quisiéramos repetirla, pero no se repite la historia, lo que se repite son los principios, ¿no? Y cada contexto de manera muy distinta. ¿Qué recuerdas tú o qué inspiración recibiste en tus primeros años? Vamos a hablar de tu conversión después, pero en tus primeros años de vida cristiana, de estos pastores que tú miraste en ese tiempo, ¿no? Me hablabas un poco de Ken Opperman y otros más. Cuéntanos, por favor. Claro, yo tengo gratos recuerdos, obviamente, de cada uno de ellos porque ellos nos modelaban, nos inspiraban a través de su propio dinamismo, de su forma de ser. Yo siempre tengo en la mente la imagen, por ejemplo, de pastor Eugenio Kelly, misionero. Eugenio Kelly. Claro. Un hombre en el cual no tenías problemas en poder disfrutar de su ministerio pastoral enseñándote, sí, pero al mismo tiempo en compartir contigo una escoba, en levantar una silla. En algún evento, él mismo ponerse un mandil y comenzar a preparar una parrilla para compartir con la gente. La simplicidad y la vida de evangelio se mostraba en su forma de ser. Mirar a Pastor Francisco Pérez, igual en lo mismo, ¿no? Verlo predicando y luego de repente verlo limpiando una silla, viendo, trabajando con quehaceres propios. Y tú observabas a alguien que estaba predicando, pero alguien que también que estaba contigo sirviendo. Qué lindo. Era un dinamismo muy particular y podíamos ver una forma de evangelio integral. Creo que ha sido muy, muy enriquecedor para cada uno de nosotros, porque con ellos aprendíamos el modelo del servicio integral. El líder siervo, ¿no? El líder siervo. El que no solamente está enseñándote, sino que caminando contigo, consolándote, instruyéndote, enseñando cómo hacer las cosas, cómo recibir las cosas. Yo recuerdo una lección, por ejemplo, de don Eugenio Kelly. Siempre nos decía, en la puerta se sonríe y se dice muy bienvenido, aunque no hablaba muy bien claramente el español, pero él con su expresión, con su candidez propia, te daba la capacidad de sentirte muy bien recibido. Te hacía sentir en familia. Esas cosas hacían diferente, creo yo, a la iglesia en estos primeros años. ¿Por qué? Porque encontrabas allí un lugar de familia, un lugar de refugio donde podías ser atendido, ser ministrado y ser enseñado. Pero al mismo tiempo, con eso te generabas a ser inspirado para avanzar. Eso era muy, muy valioso. Qué interesante. O sea, estos pastores o misioneros no solamente enseñaban en el púlpito, sino también fuera del púlpito, en la interacción, en el día a día, en la relación. Yo recuerdo, por ejemplo, la esposa también del mismo misionero que solía ir a buscarnos para hacer visitas. Mi hermana Graciela Kelly, yo recordaba una experiencia, ¿no? Ella solía salir con su Volkswagen a visitar a los hermanos, a los enfermos. Y en una de esas fue interesante porque yo acompañaba a mi madre en ese momento. Yo era un menor de edad todavía en ese momento. Se malogró el carro y estábamos yendo al Agustino. Y yo dije, ¿qué va a hacer ella? Ella agarró y dijo, no te preocupen, dejemos el carro acá, porque más importante es la persona que nos está esperando. O sea, abandonó el carro y nos fuimos a visitar a la Agustina, a esta hermana. ¡Wow, qué lindo! Hoy en día llamaríamos a la grúa, buscaríamos resolverlo. O sea, son cosas que te marcan y dices, wow. Un corazón comprometido, entonces, con la gente. Por la gente, por la persona. Creo que es muy fundamental entenderlo en este tiempo también. El valor de las personas sobre cualquier circunstancia. Ahora, tú llegaste a Cristo, a los pies del Señor,
en plena efervescencia de Lima al encuentro con Dios, Sí, ¿no? sí. Pero ya con toda la experiencia que tú has ganado, porque vamos a hablar, como dije hace un momento, de tu historia, pero con toda la experiencia que has ganado, tus estudios, tus investigaciones, ¿tú qué consideras que fueron los factores que se trabajaron consciente o inconscientemente antes del movimiento Lima al encuentro con Dios? Algunos factores que tú consideras que fueron importantes, que preparó todo para este gran movimiento. Yo creo que Lima, el encuentro con Dios, en primer lugar, se enfoca en algo que es determinante, alcanzar a un sector que hasta ese momento no estaba alcanzando el mundo evangélico, al sector medio alto. Yo creo que integrar la idea de traer predicadores que den respuestas a preguntas cotidianas, comunes, propias en el momento en que vivíamos, porque el Perú estaba pasando por un momento difícil, económico, social y político. Se decía que la iglesia estaba ligada con la CIA. Okay. Por los misioneros. Por los misioneros, que estaban. Que obvia y llanamente que la iglesia tenía que ver mucho con los gringos y cosas por el estilo. Entonces se nos acusaba de muchas cosas, pero era interesante porque la iglesia comenzó a traer expositores que respondían las preguntas que tenía el pueblo y la gente. Y eso te permitió alcanzar a un grupo de gente que pensaba, que reflexionaba. Era un evangelio que se podía pensar, responder, porque la gente tenía preguntas y necesitaba de respuestas. Es algo que fue diferente, que marcó la diferencia. Otro elemento que fue muy importante del movimiento, creo yo, que se logró ubicar los templos que ya se conocen de manera estratégica, pero alcanzar diariamente a través de ofrecer verdades bíblicas a esas preguntas, a esas necesidades. Entonces la gente comenzó a llegar, y la gente misma comenzaba a traer a otra gente. Otra cosa que fue importante en ese tiempo es la importancia de hacer las reuniones en casa. Era importante el grupo de discipulado. Terminaban, por ejemplo, las reuniones y luego nos íbamos a las casas y en las casas compartíamos. Algo que quizás de repente nos hemos olvidado, que las obras que se expandieron de Pueblo Libre eran fruto de los trabajos en casa. Claro. Que se fueron aglutinando, que se fueron juntando y luego se fueron comisionando. Exacto. Ahora, todo esto que me estás diciendo forma parte, digamos, de la educación bíblica, de la formación de la iglesia. Pero un poco antes, ¿consideras que fue importante trabajar una visión? Claro, yo creo que fue importante, por ejemplo, cuando Ken Opperman, y llamemos el pastor Alfredo Smith, Roy Luther, no se juntaron. Ellos sembraron una visión. La visión era hacer un movimiento. Y muchos años antes. El movimiento es dinámico, es creativo. El movimiento es la vida. Claro. Y la idea de ese movimiento era integrar elementos. Un lugar, un templo, una dinámica, una forma de hacer las cosas, y 3, un mensaje, una respuesta que es el evangelio. Esos 3 elementos se integraron, y al ser integrados generó una respuesta, lo que la gente buscaba, porque la gente siempre está buscando respuestas. Claro que sí. Y otra cosa que es interesante es, se les habló en su idioma, en su lenguaje. Exacto. Y eso permitió que la gente pudiese escuchar el evangelio de otra manera. Porque creo que hasta ese momento la forma de evangelizar era la tradicional. Entonces lo que hace Lima el encuentro con Dios es marcar otra forma de evangelismo, otra manera de evangelismo. Y esa manera abrió las puertas a otro tipo de gente. Que hasta ese momento no escuchaba. Qué interesante. Y todo eso formaba parte de la visión. Era parte de la visión. Entonces me dices que en la visión estaba incluido un lugar. Ese lugar tenía que ser grande, tenía que ser ubicado, fundamentalmente estratégico y atractivo, llamativo. Y eso fue el proyecto para construir lo que fue el templo del Lince. Pueblo Libre, Lince, ¿no? Miraflores. Los 3 principales. Entonces, la visión incluía un gran local ubicado en un lugar estratégico
que pudiera alcanzar a la gente de clase media, media alta. Sí. Ese es el objetivo, ¿no? En la visión. Otra cosa era desarrollar una estrategia de evangelismo. Y la otra que dices es dar respuestas a las necesidades, a las inquietudes, a las preguntas de la gente. Y la gente tenía. Entonces, digamos que el mensaje, ¿no? Y para ese mensaje trajeron a Alfredo Smith. Alfredo Smith. No, porque él se suma después. Se suma después. ¿No? Alfredo Smith y otros diferentes predicadores de diferentes otras organizaciones, denominaciones, que comenzaban a dar respuestas. Ajá. Y todas traían respuestas a todas las preguntas. Temas de familia, temas de filosofía, temas de psicología, respuestas. Que eran las campañas. ¿Consideras que el factor social también jugó un papel importante? Creo que jugó un papel importante en la medida de que fue un tiempo de inestabilidad y de crisis. Claro. Y que la gente quería respuestas. La incertidumbre demanda respuestas, porque la gente tiene preguntas, muchas preguntas. Y entonces la gente de sector medio, como hoy, por ejemplo, está luchando. ¿Y qué será el futuro? Claro. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vamos a enfrentar esto? Entonces, en ese momento se respondió con temas de familia. Se respondió con temas de filosofía también, de existencia, no de la vida. Y eso fue calando en el corazón de cada uno. Porque el evangelio era pertinente a ese tiempo y a ese momento. Por eso que cada expositor cumplió un propósito. Evangelistas que compartían. Y se predicaba el evangelio. Y la gente tenía a sus amigos. Compartía con sus amigos. Porque estaban en el nivel que ellos podían entender y podían comprender y se sentían cómodos. Ahora, este movimiento empezó de manera impresionante en octubre del año 1973. Increíble. ¿No? Y comienza un proyecto un plan de evangelismo constante, discipulado. Nos contaban algunos pastores entrevistados anteriormente. Y comenzaron a fundarse iglesias. Por ejemplo, la iglesia de Miraflores en el año 1977, la iglesia del Agustino en el mismo año, la iglesia de los Olivos en 1979. Y muchas otras más que no voy a mencionar porque me quiero quedar en 1979. En plena efervescencia del movimiento Lima al Encuentro con Dios y la plantación de por lo menos 3 iglesias en Lima, llegaste a los pies de Cristo, cuando tú tenías 17 años. ¿Qué fue lo que te impactó? ¿Qué fue lo que provocó que finalmente tú le rindieras tu vida a Cristo Jesús? Lo que me impactó, en primer lugar, fue el mensaje del evangelio, claro y simple. Segundo, el estilo de vida que se modelaba. Porque yo anteriormente a eso, un poco yo llegué a la iglesia 2 años antes. Al llegar 2 años antes llegaba a acompañar a mi mamá porque mi mamá venía, se había convertido recién, y una conversión muy profunda. Y en ese momento estaba como profesor el pastor Eugenio Kelly, el misionero, y recién practicando español. Entonces yo escuché las clases de verdades básicas como 8 o 9 veces. ¿En qué sentido? Yo escuchaba la clase, llegaba a casa y le enseñaba a mi mamá. ¿Inconverso todavía? Inconverso. Inconverso. Inconverso y todo tipo. Pero para contrarrestar ese elemento de que yo escuchaba, yo fui al seminario Santo Toribio, y a la iglesia Santa Rosa, con los sacerdotes y con todas las personas. Como para dar la contra. Para dar la contra, porque la adolescencia propia es rebeldía. Entonces, yo decía, no, que esto, que lo otro. Pero me decepcioné por cosas que yo mismo pude ver, visualizar y comprender. Y un día yo recuerdo que mi hermano es traído de Huancayo por una enfermedad que le estaba pasando, y yo vi a una mujer que ora sobre su hijo, y que al siguiente día se levanta. Wow. Entonces me quedé sorprendido. Y dije, aquí hay algo raro. ¿Por qué mamá puede hacer eso? El evangelio de poder, ¿no? Es el evangelio. No es que mi mamá haya hecho. Claro. Y luego le pedí ese día literalmente a mi madre que me lleve a la iglesia. Pues ya yo le dije, quiero ir contigo. Wow. Porque ese día yo pasé toda la noche pensando y le dije, Dios, si tú existes, yo quiero que tú hagas un cambio en mi vida. Fui a la iglesia y luego cuando al siguiente día regresé, me miré al espejo, me sentí vergüenza cómo me vestía.
Mi apariencia no me gustó. Dije, ¿cómo? ¿Por qué voy a estar viendo así? Mi lenguaje cambió. Claro, Porque transformación. tenía un lenguaje muy soez, muy fuerte. Ajá. Entonces de repente ya era otro hombre. Qué tremendo. Yo me di cuenta de que Dios era real. Amén. Y tenías 17 años. 17 años. Wow. Ok, empieza tu vida cristiana y 6 meses después. Oh. Ay, Mi madre fallece. sí. Mi madre fallece. Me chocó mucho ese fallecimiento porque ella era una mujer de oración. Tremendo. Te inspiró también. Era una mujer que me inspiró demasiado. Creo que algo que me llamó la atención mucho es que ella me decía, hijo, tú vas a ser pastor. Yo le decía, nunca, mamá. Eso es imposible que pueda suceder. Pero interesante, interesante. Ella fallece por un cáncer y paradójicamente me tocó a mí despedirla y murió casi en mis brazos. Wow. Por circunstancias me tocó a mí estar con ella el último día porque nos turmamos con mis hermanos en el hospital. Wow. Y cuando falleció en mis brazos. Y fue muy duro. Wow. Y eso generó una crisis muy fuerte interna. Claro. 6 meses de conversión y sucede esto. Ahora, bueno, creo que ambos se regalaron algo especial. Creo que por el lado tuyo, ella te regaló 2 años de persistencia para que tú puedas conocer a Jesucristo. Y eso es algo que seguro tú lo recuerdas con mucho cariño. Pero creo que también ella recibió un regalo, que fueron tus 6 meses de cristiano. Claro. ¿No? Claro. Ese fue su regalo para ella. Claro. Ambos se regalaron y qué lindo que tú me cuentas que murió en tus brazos. Es como, tenía que ser así, Claro. creo yo, ¿no? Dios. Ahora, tú me contaste que eso también te llevó a reflexionar sobre tu futuro. Claro. Tu futuro, porque en ese futuro tenías como dos caminos. Uno era la vida militar y lo otro era la vida pastoral, ¿no? Y que esa decisión que tú tomaste fue muy, muy importante, pero que también provocaron efectos. Cuéntanos un poco sobre eso, por favor. Bueno, ok. Luego de la muerte de mi madre pasaron muchas crisis y tenía que tomar decisiones sobre mi futuro. Por un lado estaba la carrera militar, el cual que siempre anhelaba y siempre he buscado. Y por otro lado, la carga que mi madre había sembrado en mi cabeza, del cual yo no entendí y siempre me resistía y luchaba el ministerio. Eso fue muy difícil. Yo ya estaba armado en poder continuar en la Escuela Militar de Chorrillos. Ajá. Y pero sucedió una circunstancia, ¿no? Yo tuve un campamento y en el campamento de jóvenes que organizábamos. Y en ese campamento aconteció algo muy particular, creo yo, que me marcó la vida. Wow. Estaba pasando por la crisis de la muerte de mi madre, de las decisiones que hay que tomar, qué va a ser de mí, a qué rumbo voy a encaminarme. Y yo tomé un tiempo, como todo joven allí, me escapé del campamento, me fui por el río, en el Camin, me acuerdo. Uy, el río está un poco lejos. Sí, lejos, salí del campamento y me fui porque quería estar solo. Y en ese momento tuve yo diría una crisis propia, ¿no? De entender la pérdida de mamá, qué va a pasar conmigo. Y me descargué totalmente delante de Dios. Dije, Dios, ya no quiero saber nada, creo que hasta aquí yo llegué. Y qué va a ser de mi futuro. Yo soy el último hermano de 10, 11 hermanos, perdón, el último. Wow. Y eso fue muy difícil para mí. Mi madre era el motivo cual me movía todo. Y comencé a llorar, mucho lloré, me acuerdo, en ese lugar. Y yo le decía, Señor, ¿qué va a ser de mí? Y yo recuerdo que tanto fue mi llanto que yo me quedé inclinado frente a una roca y que hubo un momento muy especial allí, en ese momento, que
mientras estaba muy quebrado, apareció alguien, eso es mi descripción verbal. Yo pude sentir la presencia de dos manos que me ponían en el hombro y que me daba una tranquilidad, una paz, pero al mismo tiempo una vergüenza. Porque decía, no sé cómo pudieron encontrarme en este lugar, en este campamento. Y sentirme acompañado me dio una fuerza, pero al mismo tiempo vergüenza porque saber quién estaba allí. Y cuando levanté la mirada no había nadie, absolutamente nadie. Ese fue el mismo Dios que estaba ahí. Y puso en mi mente y apareció en mi mente un pensamiento, Salmo 32.8, ¿no? Que no lo habías leído. Que no lo había leído ni lo conocía, Salmo 32.8, y se repetía Salmo 32.8, Salmo 32.8, Salmo 32.8. Wow. Yo regresé al campamento y cuando regresé al campamento le pregunto al consejero de mi cuarto, dígame qué es Salmo 32.8. Vamos a buscarlo, ¿no? ¿Qué cosa dice? Y Salmo 32.8 dice literalmente, yo te haré entender. Wow. Wow. Tremendo. Yo te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Sobre ti fijaré mis ojos. Wow. Y ahí supe literalmente que Dios me estaba llamando al ministerio. Y que Dios tenía algo especial para mí. Bueno, no hay duda de que fue el mismo Dios. Su presencia, su espíritu, tocando tus hombros, hablando a tu corazón, dándote una palabra que te acompañaría por el resto hasta el de día tu de vida. hoy, hermano. Yo te digo porque algo que de repente no me contaba, ¿no? Cuando yo regreso a casa, mis hermanos me dicen, bueno, ya Lisa de la escuela te está llamando. Y yo le digo, no, voy a ser pastor, voy a estudiar para pastor. Y recibo la respuesta más fuerte, ¿no? Porque a partir de ahí, me acuerdo que mi hermano me dice, el que me apoyaba, bueno, a partir de ahora, literalmente, que Dios, tu iglesia, te sostenga, porque olvídate de nosotros. Wow. Porque a partir de ahora, no vas a contar con nuestro apoyo. Wow. Fue el momento más difícil. Y paradójicamente, ese año postulé al seminario y no ingresé. Yo dije, Dios se ha equivocado. Wow. Y fue el siguiente año que ingresé. Y cuando en el segundo año que ingreso, me encuentro con la hermana Rosa, que era parte del equipo de oración de mi madre, porque mi madre tenía un equipo de oración. Me dijo, por ti hemos estado orando 4 años, Miguel. Tremendo. Bueno, quiero entender, Miguel, entonces, tú eras el menor de 11 hermanos y ellos querían decidir sobre tu futuro, pero tú le dijiste, no, voy a ser pastor. Y esa decisión prácticamente te cerraron las puertas. Y tuviste que empezar una nueva etapa en tu vida, solo. Solo. Trabajar, estudiar, vivir solo, empezar un nuevo tiempo. Wow. Ahora, para Dios no se le escapa nada, porque es interesante, fue muy interesante, porque con el tiempo me dio un cáncer de colon. Ese cáncer de colon fue muy duro, pero fue muy de Dios. Yo digo de Dios porque ese evento marcó una reconciliación de mi familia conmigo. Pero eso no fue en la juventud, fue después. Eso fue después. ¿Por qué? Porque yo estaba en el ministerio. Claro. Porque siempre nuestra familia veía el ministerio como algo que no tiene valor, que no tiene sentido. Pero fue este cáncer al colon que juntó a mis hermanos el sentido de responsabilidad, de culpa, claro. Se va a morir, ¿qué va a pasar de él? Nosotros hemos dado la espalda y bla, bla, bla. Para que mi familia se acercase a mí y pidiera perdón. Ahora, eso unió a mi familia y me volvió a la familia. Y yo le dije, no hay por qué que me puedan pedir perdón, porque somos familia. y hoy eso ha generado un nivel de acercamiento tan fuerte. ¿Por qué? Porque después de eso mi familia y yo somos
uno, ¿no? Todos mis hermanos respetan, aprecian el ministerio pastoral. Qué lindo, qué lindo. Bueno, Miguel, yo sinceramente aprecio mucho tu valentía. Eres un hombre muy valiente, muy esforzado. La Biblia dice que no hay nadie que haya renunciado, padre, madre, hermanos, hijos, sueños personales y no haya recibido 100 veces más lo que ha dejado, ¿no? Y yo creo que tú eres un testimonio de que a su tiempo Dios recompensa. Claro, Dios recompensa porque Dios es fiel. Y yo sé que muchos que están mirando hoy la transmisión están siendo inspirados, ¿no? Están siendo retados. Y yo por un momento quiero dirigirme a ti, mi hermano, mi hermana. Yo no sé si Dios está hablando a tu corazón. Yo no sé si Dios te ha dado una palabra, una promesa. No sé si tienes temores de dar ese paso importante para hacer lo que Dios te ha demandado hacer. Pero una cosa es clara, que cuando Dios nos llama, lo mejor que nos puede pasar es obedecerle, es honrar su orden, es honrar su palabra. Y créeme que no hay mejor recompensa en la tierra que la que Dios da por nuestra obediencia. Por esa razón yo quiero animarte en el nombre de Jesús. Aunque el camino sea duro y difícil, ve por ella en el nombre de Jesús. Y verás que Dios seguirá haciendo cosas extraordinarias. Miguel, entonces tenías 18 años. Fuiste al seminario, te preparaste y conociste a Patricia. Yo imagino que en medio de toda esa batalla por sobrevivir, en medio de todas las cosas que experimentaste, fue una bendición conocer a Pati, ¿verdad? Obviamente. Yo creo que Dios supo separarnos y prepararnos para eso, para algo grande. Ajá. Entonces, ¿a qué edad te casaste? A los 24 años. 24 años. Pero antes, ya a los 22 años, ya fuiste llamado para el pastorado. Claro. O sea que Pati fue como ese complemento que necesitabas para ejercer la labor pastoral. Siendo todavía estudiante del seminario, ¿no? Seminario. Qué tremendo. Bueno, pues démosle un giro a tu historia y hablemos un poco de Pati. ¿Quién es Pati para ti? ¿Qué significó en ese momento? ¿Qué fue lo que te atrajo de ella? Bueno, obviamente lo que Pati significa para mí fortaleza, ánimo, inspiración. Ella representa gran parte de mi ministerio. Yo creo que el ministerio es un trabajo en equipo. Ajá. Si yo he podido avanzar es porque ella está acompañándome. Amén. Eso es fundamental. Amén. Ella es administradora de empresas, pero dejó también la carrera por apoyar en el ministerio. Wow. Dejó todo para apoyarnos en el ministerio y se comprometió y ha estado siempre trabajando en el ministerio conmigo. Esta es una buena pregunta que quiero hacerte. Porque hay jóvenes que aspiran al ministerio. Deberían considerar cuando elijan a una esposa que sea alguien que también sueñe con lo mismo, que tenga la pasión, la carga, el corazón, que esté dispuesto a hacer renuncias y sacrificios para poder correr en esta, que no es un trabajo el ministerio pastoral, es un llamado del Señor, ¿no? Claro. ¿Lo consideras? Es fundamental. Es determinante. Yo creo que si tú has sido llamado al ministerio, tienes que buscar una mujer que ame el ministerio. Amén. Porque el ministerio es un trabajo en equipo, no es un trabajo solitario. No es el trabajo del esposo y la esposa no está llamado. Eso no existe en la Biblia. Wow. Creo que eso es fundamental de entender que el ministerio es el trabajo de un equipo, de una familia. De una familia. Por eso que tanto Timoteo como Tito en la palabra recomienda a marido una sola mujer que sepa criar a sus hijos, ¿no? Que tenga en orden la familia, ¿no? Que ame. Y es fundamental, porque el ministerio es el movimiento de una familia a alcanzar familias. Así es. Qué tremendo. Grandiosa respuesta. Bueno, vamos a voltear la pregunta un poco. ¿Qué crees que Pati vio en Miguel? ¿De qué se enamoró? Bueno, habría que preguntarle a él, que quizás no está acá en este lugar, pero creo que siempre ella vio el elemento de capacidad de servicio y consejería. Ajá. Yo recuerdo algo, ¿no? Mira, nosotros tuvimos una relación de enamoramiento de aproximadamente 4 o 5 años. Noviazgo 1 año y el 7 año casado.
pero en ese tiempo de enamorados casi nunca nos veíamos, nos escribíamos cartas, porque ella servía y yo servía. Wow. Y estábamos tan ocupados, pero tan ocupados que no había mucho tiempo para disfrutar lo que hoy un joven quiere disfrutar y todo ese tema, ¿no? A veces más para juntos y si hay tiempo sirve. Exactamente, exactamente. Pero observo, y me quedo pensando, y a veces yo no podía acompañarla a ella a la casa. Entonces uno de los jóvenes lo acompañaba a ella porque yo me quedaba en el templo aconsejando o haciendo un trabajo. Pero las veces que podíamos estábamos sirviendo juntos, porque así era la realidad el tiempo que estábamos. Qué lindo. Para ver lo asfixiante que podía haber sido el trabajo, porque era el movimiento nos absorbió muchísimo. Ajá. Muchísimo, muchísimo de nosotros. Bueno, creo que también ella, conociendo tu historia, pudo rescatar que eres un hombre obediente a Dios, ¿no? Capaz de renunciar a todo por obedecer a Dios. Y creo que cualquier mujer llamada al ministerio estaría buscando un hombre así también, pues, ¿no? Exactamente. Un hombre así, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Dale un saludo a Patti, por favor, de mi parte, a tus hijos, porque hace tiempo que no la veo. Sé que ha pasado por un proceso de enfermedad y al final vamos a orar también por ella y por su salud. Ok, entonces estás casado con 24 años y prácticamente metido con zapatos y todo en el ministerio pastoral. ¿Qué principios, hablando un poco ahora de la historia de la Alianza Cristiana y Misionera, consideraste importante en ese momento para desarrollarlos? Todavía no hablemos de ese envío que me gustaría también preguntarte, pero mientras estabas como pastor, ¿cuáles eran esos factores o esos principios que ya lo hemos hablado hace un momento, pero que creo que es muy importante que lo trabajemos ahora? Por ejemplo, el trabajo en equipo. ¿Consideras que eso era un valor importante? Yo creo que la razón de ser de Lima el Encuentro con Dios es el trabajo en equipo. Okay. Si tú observas un poco la idea desde la visión primigenia inicial, que en Opperman, Roy Letterno, Alfredo Smith, era un equipo. Ese mismo espíritu se transfirió, porque el movimiento se nutre por la integración de personas en una sola visión. Ajá. No Todos eran visionarios. Claro, no es una sola persona, sino una sola visión. Y las personas se integraban con eso. Por ejemplo, nosotros los sábados, yo te voy a decir, por ejemplo, lo que era un domingo para nosotros. Los domingos estábamos en la iglesia, era día de ayuno oficial. Ajá. Los domingos estábamos en el culto y luego con el grupo de evangelismo salíamos a los hospitales y a las plazas de armas a predicar el evangelio o a las cárceles. Terminando el culto. Terminaba el culto. Y acababa nuestro servicio a las 6, 7 de la noche. Wow. Todo el día. Los sábados, la reunión juveniles y luego la reunión juvenil nos íbamos a las casas, en reunión en casas. O sea, estaban ocupados los jóvenes. Ahora, ¿pero qué es lo que te motivaba? La comunión, el evangelismo, el discipulado. Y el elemento de la misión. No Netflix, ni las hamburguesas. Ni hamburguesas. No. Simple. ¿Por qué? Porque la idea era, vivías ese evangelio y compartías esa carga. Ajá. Entonces, porque tus líderes mostraban eso. Ok, el sábado entonces venía la reunión juvenil y luego se iban a las casas a orar, a discipular. A orar, a cantar, reuniones en casa. Y los jóvenes no querían moverse de las casas. O a desarrollar el tema que escucharon en el culto juvenil. Claro, el tema y el domingo estaban en el culto en la mañana. En la mañana. Luego se iban a hacer evangelismo a las calles, a las cárceles, a los hospitales. Y luego en la noche al culto. La noche al culto. Todo el domingo. Todo el domingo. Santo Padre. Ahora, eso era un ritmo natural. Y nosotros nos poníamos a ayunar por los evangelismos que íbamos a hacer en los hospitales o en los parques o en algunos penales. Mira. Y la gente estaba ahí empilada. Y tú veías a la gente. Ahí usaba mucho el bombo, aquel tiempo el bombo, el charango, el bombo y le dábamos. Qué lindo, qué lindo. ¿Recuerdas a algunos de tu generación que hoy son pastores? Gino Benvenuto, por ejemplo. Gino, lo vamos a entrevistar. Gino Benvenuto. Pedro Miguel, Jorge Correa,
Jorge Correa, Pedro Miguel, Daniel Toyama, Pepe Mendoza. Pepe Mendoza. Pepe Mendoza. Pepe fue parte del equipo que dejamos en Pueblo Libre cuando salí. Claro. Daniel Toyama. Adolfo Betancourt. Francisco Luis Beltrán. Muriel, Francisco Beltrán, que es esa generación. Ahora, los sábados, por ejemplo, en la capacitación de líderes, los sábados en la mañana teníamos capacitación de liderazgo con todos los jóvenes. Una jornada de entrenamiento y capacitación. Y en las reuniones juveniles los soltábamos. Y en las noches los guiábamos en las casas a que pongan en práctica lo que habían aprendido. Wow. Bueno, sin pretender repetir todo lo que se vivía en esa época, ¿qué consideras que hoy en día necesitamos fortalecer en las nuevas generaciones para que este movimiento no muera, ¿no? Para que esta historia de expandir el reino no se detenga? Yo creo que es clave los principios, porque los principios son transferibles independientemente del tiempo, la historia o los contextos. El principio se adapta a la cultura, pero no la cultura debe adaptarse al principio, porque el principio tiene que cambiar. Y aquí el enfoque tiene que ser siempre el evangelismo, el discipulado y la misión. O sea, ¿consideras que eso era un factor importante y que hoy en día se ha perdido? Se ha perdido, porque mucho se va hacia adentro. Claro. O sea, es hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, no va hacia afuera. El enfoque de todo lo que se hacía siempre era hacia afuera, era evangelístico. Aún el discipulado tenía un propósito evangelístico. ¿Okay? Y todo eso lo llevaba a la misión. Todas nuestras obras que hizo el IMA al Encuentro con Dios a través de la Alianza son resultado de los trabajos en casa. Porque la visión siempre era expansión, 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 no concentración. Ajá. Entonces, y ahí es una lucha que hay que mantener un punto de equilibrio. ¿Tú te consideras de la primera o la segunda generación de pastores? Yo me considero de la segunda generación. De la segunda, ¿no? No. De la segunda. Sin embargo, fuiste inspirado Porque por obviamente esa estábamos en primera. la transición, uno los miraba, los veía. Ajá. O sea, estábamos en la dinámica. Y ese es otro factor que creo que es importante, ¿no? Es importante. Que los más adultos inspiren a los más jóvenes. Y eso tiene que ver con cercanía, el servir juntos, el trabajar juntos. Por ejemplo, yo me inspiré, Leopoldo VII me discipuló. Ajá. Y estaba tomando, por ejemplo, verdades básicas y al mismo tiempo él me estaba enseñando teología contemporánea. Wow. En su casa. Me enseñaba a leer pinturas, cuadros. Claro. Es decir, porque Leopoldo tiene esa característica. Claro. Qué interesante. ¿Crees que tanto por el lado de los jóvenes como por el lado de los adultos hay una especie de divorcio, de separación, de repente como una estructura, los jóvenes por acá, los adultos por allá, y no hay esa conexión, no hay ese acercamiento entre pastores, líderes y juventud como para poder seguir inspirándolos? De repente, quizás de repente, yo creo que tenemos que recuperar eso, porque en las primeras generaciones siempre había una cercanía. Siempre, ¿verdad? Había una cercanía, una relación, una vinculación, porque eso es lo que te atrae, eso es lo que pega, Ajá. eso es lo que te vincula, Okay. eso es lo que te inspira. Los modelos que tengo de servicio son esas personas, Francisco Pérez, Juan Gutiérrez, por ejemplo, tenemos allí Samuel Calderón mismo. O sea, son gente... Claro, eran más adultos, pero estaban cerca, conectados. Cerca. Y tú veías, y tú servías con ellos. Amén. Y entonces tú podías ver de cerca que lo que te enseñaban era lo que vivían. Entonces estamos hablando de trabajo en equipo. Exactamente. Otro, el no vivir para autosatisfacerme, sino para evangelizar y discipular, para servir a otros, ¿no? Lo otro es el poder relacionarme con otras generaciones para poder aprender también, ¿no? Y enseñar. Fuerza y sabiduría, ¿no? Un aprendizaje constante y continuo. Ok. Entonces, ¿tú consideras que ese era uno de los factores que se vivía en esa época? Exactamente. Y que
son transferibles. Son transferibles. Por ejemplo, la vida de oración, la oración constante, hermano. La vida de oración. Vida de oración. La iglesia oraba mucho, teníamos tiempos de oración. El entender de la lucha espiritual no es un elemento de competencia o de habilidad o de tecnicismo o de estrategia, es espiritual. O sea, nuestra lucha es espiritual. Es espiritual, más que técnica, más que racional, más que lógica, es espiritual, porque veíamos cómo el Señor se movía a través de muchas personas, de mucha gente, y eso es clave. Yo creo que no hay que separar una cosa de la otra. No estoy diciendo que el tecnicismo o que la habilidad o la tecnología sea mala, no. Claro. Hay que entender que todo tiene su lugar, pero su naturaleza espiritual es tremenda. Así y hay que es. ser muy consciente de tu campo espiritual para poder expandirte Así allí. es, sí. Eso es muy... No, eso puede pasarnos en el ministerio, que lo vemos más técnico, más estrategas, más jefes, administrativo, más gerentes. exactamente. Y no ungidos, hombres de Dios, siervos, ¿no? Y en las cosas, en cosas pequeñas. Y yo siempre hablo de Eugenio Kelly porque me marcó la vida, porque estuve cerca a él, este misionero. Tú con él podías ver que una reunión de líderes, él te servía la comida. Él te tendía. Wow. Luego lo veías a él predicando el domingo. Qué tremendo. O sea, Qué lindo. ese tipo de cosas te marcó, nos marcó. Porque lo veíamos de cerca. Wow. Ok, tiene 25 años y pasas una entrevista con don Samuel Calderón, que creo que era el presidente de la Alianza en ese tiempo, para poder ser comisionado a una iglesia fuera de la denominación De la Alianza Cristiana y Misionera, porque este movimiento traspasó la frontera, ¿no? Este era un movimiento que iba más allá, ¿no?, de la Alianza Cristiana y Misionera. Entonces, fuiste el primero comisionado para traspasar las fronteras de la denominación y pastorear en una iglesia que hoy se conoce como la Iglesia Bíblica Cristiana, ¿no?, en la cual llegaste a ser presidente y tienes una responsabilidad muy importante como pastor principal de la IBC Constructores. ¿Cómo fue ese momento? Porque ¿significaba salir de la alianza o más bien llevar el movimiento de la alianza a ese lugar donde tú estabas? Buena pregunta. Yo creo que el que propició todo esto fue el pastor Ricardo Abrams. Ricardo Abrams, porque era el presidente de Lima el Encuentro con Dios en ese momento. Y el que coordinaba y estaba manejando todo lo que significa el movimiento de Lima el Encuentro con Dios. Ajá. Él era el pionero, el que manejaba todo lo que es la idea del movimiento. Y pastor Samuel Calderón era el presidente de la Alianza Cristiana Misionera. Hay que considerar que los dos iban paralelamente. Ajá. Entonces la idea de Lima el Encuentro con Dios, ¿cuál fue? Que este movimiento se expanda a nivel nacional, interdenominacional, como fue su idea inicial. Entonces Ricardo Abrams coordina con el presidente de la Misión Alianza Evangélica, MAE, Misión Alianza Evangélica, el presidente. Recordar que la Misión Alianza Evangélica fundó Radio Pacífico también. Fueron los que fundamos Radio Pacífico y todo ese tipo, las iglesias, las comunicaciones. Entonces, ellos fundan, y en ese tiempo, Pastor Alfredo Gabriel Agostini pertenecía a la Alianza Evangélica, y él pasa a la Alianza Cristiana y Misionera, y la Alianza Cristiana y Misionera considera enviar a alguien nacional a apoyar a la obra donde Gabriel estaba. Fue como un cambio, como, así. como un trueque. Un trueque. Trueque, ¿no? Y te enviaron a ti. Y ahí me enviaron. Con 25 años. Con 25 años. A Gabriel viene a enseñar al seminario y al mismo tiempo a apoyar a la iglesia de la Alianza Cristiana Misionera en Miraflores. Y a mí me envían a apoyar la iglesia allí en Constructores, en la cuadra 8 de la avenida Constructores. Ahora, la idea era transferir el movimiento Lima al Encuentro con Dios. Entonces yo voy como enviado de Lima al Encuentro con Dios y la Alianza Cristiana y Misionera. Claro. Entonces, salgo como enviado y es el primer convenio oficial que se hace. Wow. El primer convenio oficial de Lima al Encuentro con Dios, buscando expandir el reino. Ok, los que conocemos la IBC sabemos que son iglesias saludables, fuertes, en crecimiento. ¿Atribuyes a que se aplicaron los principios que se aprendió en el movimiento LED? O sea, yo he tratado de ser fiel
y transferir todo lo que el Señor nos enseñó en Lima el Encuentro con Dios. Wow. O sea, si la iglesia bíblica cristiana ha crecido es porque aplicamos los principios de Lima el Encuentro con Dios, como lo aprendimos, como lo vivimos. Wow. Y hemos sido fieles a lo que la visión que Dios nos dio. Por eso que hasta el día de hoy somos parte de Lima el Encuentro con Dios. ¿Por qué? Porque aplicamos los mismos principios, porque los principios son transferibles. Claro que sí. Transferibles. Pero siempre hay que contextualizarlos al espacio de la cultura. Obviamente la zona donde yo llegué era una zona un poco difícil, reacia al Evangelio, reacia a la presentación del Evangelio, a la forma como se presentaba. Entonces había que adecuarlos. Y esa adecuación requiere un cierto tiempo, un entendimiento, pero el resultado se ve en el tiempo. Hoy Dios se ha glorificado ahí. Tremendo, tremendo. Ahora, bueno, pues, y creo que fue un envío sin retorno, porque sigues allá todavía. Sí. Realmente sí. Nunca esperamos esto. O sea, nunca lo buscamos tampoco esto. Sí. Porque la idea era, en ese momento, apoyar esta obra, pero conforme tomó fuerza, comenzó a crecer la IBC. Se abrió Corregidor, se abrió Arequipa. Hoy, por la gracia de Dios, tenemos aproximadamente 18 obras en este proceso y abriendo 2 obras más. Bueno, qué felicidad para la Alianza Cristiana y Misionera y para Lima el Encuentro con Dios, de que los frutos no solo se ven en la denominación, ¿no? Se ven también fuera, ¿no? Prácticamente la IBC es una denominación, ¿no? ¿Y tú fuiste por muchos años el presidente o sigues siéndolo? Actualmente soy vicepresidente. Okay. Hay un presidente, porque estamos delegando y entrenando gente para que continúe el trabajo. Muy bien, porque muy bien. Nadie es imprescindible. Delegar es fantástico. Tu mirada desde afuera, claro, siempre has estado con la Alianza, ¿no? Pero como mirando desde afuera, como presidente de la IBC, ¿cuál es tu percepción en la historia de este movimiento que quisiéramos mantenerlo, ¿no? Quisiéramos conservar los principios, que siga expandiéndose y que sigamos alcanzando, quién sabe, más allá de la frontera de nuestra denominación? Tu mirada, entonces, es, históricamente hablando, ¿fue bueno, fue grandioso, fue glorioso lo que sucedió en Alianza Cristiana y Misionera y en Lima el Encuentro con Dios? No, yo creo que es indudable que fue un obrar de Dios. Es un obrar de Dios. Amén. No podría decir que fue, yo digo que es un obrar de Dios. Qué lindo. Y tenemos que depender de Dios, porque Dios es el que va delante de la obra, no somos nosotros. Los hombres somos personas falibles, débiles, transeúntes, pero Dios es el que permanece en el tiempo con la obra. Y yo creo que fue de Dios, es de Dios, y hay que continuar recordando los principios fundamentales. Amén. La vida espiritual, la oración, el evangelismo, el discipulado, las misiones, el pensar hacia afuera más que hacia adentro. Y recordar que Lima el Encuentro con Dios es un movimiento. Cuando hablamos movimiento, siempre recuerdo y reafirmo la idea de organismo vivo, dinámico, donde se está siempre en ese actuar, en ese mover hacia afuera, no hacia adentro. Más que estructura. Más que estructura, porque obviamente el movimiento es un organismo, no es una organización. Es un organismo, porque es vivo. La organización no necesariamente está viva, por eso es que es estructural, pero todos van de la mano, van juntos. Y creo que tenemos que seguir trabajando e inspirando a la iglesia a ver hacia afuera. Porque siempre Lima el Encuentro con Dios estuvo enfocado en mirar los campos. Yo nunca pensé, por ejemplo, quedarme en constructores o quedarme en la IBC. Claro. Porque yo fui a apoyar, comisionado por un tiempo, para poder sostener un proyecto. Pero nunca pensé que iba a crecer y sigue creciendo. Así es. O sea, porque el proyecto no es de una persona, es de Dios. Así es. Y bueno, y creo que tampoco lo calculaste, ¿no? Pues el Señor hizo mucho más de lo que tú imaginaste. Exactamente. Y bueno, y yo imagino que vas a terminar tus años de ministerio pastoral activo allí en la IBC, ¿no? Bueno,
Dios lo va a determinar. La idea que he aprendido en este tiempo es entender y pensar como el reino de Dios, Amén. no el reino de la persona, ¿no? Obviamente nosotros como seres humanos, por las estructuras, nos movemos bajo marcos denominacionales. Pero hay que pensar siempre en la perspectiva del apóstol Pablo, ¿no? El reino de Dios. Amén. El reino de Dios. Y en el reino de Dios no hay camiseta, en el reino de Dios es Dios. Claro. Y sus normas, y sus principios, y sus valores que hay que mirar, porque el mundo necesita de una iglesia que le acerque a Dios, Así le es. acerque a la palabra, Así lo es. lleve al arrepentimiento. Y para eso estamos. Amén. Amén. Y yo agradezco muchísimo lo que Dios nos dio en la alianza, agradezco muchísimo lo que hemos recibido. Yo no puedo decir que la alianza no me dio nada. Bueno, lo que soy, la alianza lo recibí. Claro. Ahora, como organización, pero el Señor me equipó, el Señor nos formó en diferentes estratos, Así en diferentes es. espacios, en diferentes Así lugares. es. Y hoy la tarea es empoderar y entrenar a que la gente también lo haga y darles esos espacios. Wow. Tremendo. Bueno, para ir cerrando esta entrevista, Pastor Miguel, te ha tocado ser pastor en tiempos buenos y en tiempos difíciles. Y creo que el ministerio es eso. El ministerio pastoral que nos ha llamado el Señor es eso. Tiempos de adversidad, tiempos de salud, tiempos de enfermedad, tiempos de escasez, tiempos de abundancia. Y yo sé que tú tienes muchos testimonios, porque nos conocemos muchos años y he escuchado muchas historias tuyas. Te toca enfrentar en este tiempo una enfermedad fuerte de tu esposa. Yo quisiera que en este último bloque nos cuentes cómo se puede ser un pastor viviendo una experiencia tan difícil como tener una esposa muy enferma. Pues yo sé que ella tiene un cáncer, ¿verdad? Enséñanos, por favor, porque hay muchos pastores que tenemos muchos años por delante y una nueva generación que podría pensar que solo se puede ser pastor si todo te va bien en la vida. ¿Cómo estás enfrentando este tiempo? Gracias. Gracias al Señor, que el Señor creo que ha sanado a mi esposa y va a sanar a mi esposa. Amén. Estamos en ese proceso. Yo creo que es fundamental entender que el ministerio se concentra en principios fundamentales. El primero es aprender a escuchar al Señor. Amén. Escucha al Señor. Vivir bajo su presencia. Y vivir bajo su presencia para mí es no perder conciencia quién es Dios, quién es el que te llama, quién es el que te sostiene. Y para eso tú necesitas tener una palabra en tu mente. En mi mente, en mi corazón, cuando Dios me llamó, me dio Salmo 32:8. Ajá. Yo te haré entender, número uno. Yo te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. No es fácil. No es fácil, es complicado. Porque cuando, por ejemplo, en este momento, cuando a mi esposa la diagnosticaron el cáncer, empezaba la pandemia y no había atención en ningún lugar para Wow. temas oncológicos. No había atención, no había tratamiento porque todo era COVID. ¿Y cómo tratar? Pero es el momento donde tienes dos opciones. O te miras a ti mismo, miras las circunstancias o le miras al Señor. Wow. Y mirarlo al Señor es creer lo que Él abrirá puertas. Amén. Y una cosa es decírtelo y otra cosa es experimentarlo. Y algo que en este tiempo te puedo decir como familia pastoral, como matrimonio, es que Dios ha sido tan fiel que nos abrió puertas donde no parecía posible, porque el Señor es el que pastorea a sus siervos. Amén. Él es mi pastor. Y el pastor dijo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Aprender a descansar en verdades, no en tus sentimientos, porque es verdad, para nosotros ha sido muy duro, para mi esposa, para mí ha sido muy duro tener que enfrentar estos momentos por la crisis económica, por la crisis médica, por la crisis social, por la crisis política, pero Dios no nos ha faltado. Hemos pasado por 35 quimios y 45 radioterapias. Y yo no sé cómo lo hemos pasado tan rápido. Parece que fue ayer. Wow. Y Dios está restaurando a mi esposa.
Y en estos procesos no hemos sido contagiados por el COVID, habiendo estado expuestos en hospitales, en laboratorios y en todos lados. La pregunta es ¿cómo? No lo sé. Pero lo que sé es que Dios dice, el Señor envía a sus ángeles, Amén, que acampa alrededor de los que confían. Y una de las cosas que tenemos que aprender es que tenemos que creerle a Dios. Aparte de creer en Dios, hay que creerle a Dios. Y eso no es una tarea muy simple, es una tarea complicada. Porque creerle a Dios es aprender a morir a ti mismo. Morir a tus sentimientos, a tus pensamientos, a tus sueños, a tus anhelos y decirle, Señor, que se haga tu voluntad más que mi voluntad. amén. Y eso para nosotros ha sido muy, muy fuerte, pero al mismo tiempo muy reconfortante. Porque hemos visto cómo Dios ha recompensado en mi esposa, en mí, en su iglesia. Y hoy podemos decir por su gracia que estamos cerrando esta mitad de su tratamiento, de su ciclo, y creemos que el Señor va a glorificarse. Ahora, ¿por qué? Porque en primer lugar, escuchamos su palabra. En segundo lugar, vivimos en su presencia. Y en tercer lugar, ejercitamos la fe. Y la fe no es otra cosa que oír la palabra, creer la palabra, practicar la palabra. Y el Señor abre camino. No podemos pensar que el ser cristianos es ser exentos de dolor, de sufrimiento, de aflicción. Mentira. Ser cristianos es, a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, a pesar del quebrantamiento, sigo adelante. Como dice, hay un texto que viene a mi mente ahorita en segunda de Corintios, que estaba predicándolo, ¿no? En esta semana. Dice, perseguidos, mas no desamparados. Amén. Derribados, pero no destruidos. Dice literalmente, atribulados en todos, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Ahora, cuando Pablo dice eso, dice, wow, me sucede todo lo que a nadie quiere que le suceda, pero no me caigo. Wow. ¿Por qué? No me caigo no porque sea mejor que otros, sino porque Dios que está en nosotros nos sostiene. Amén. Y yo creo que ese es un desafío, aprender a creerle. Y no es tarea fácil, porque es diario, continuo, constante. Amén. Y eso nos sostiene, eso nos sostiene. La vida no va a ser fácil porque todos sufrimos de una manera u otra. Así es. Pero Dios es fiel. Amén. Entonces todo empieza con una claridad de cómo Dios opera, cómo Dios trabaja, de esa convicción de que no todo tiene que ser color de rosas, porque así como existe el día y la noche, ¿no? Así también para nosotros hay momentos buenos y momentos difíciles. Pero Dios va a estar ahí siempre. Amén, amén. Alguna vez, hace poco estaba conversando con gente que está llamada al ministerio, y yo les decía algo que creo que también es una reflexión personal. Les decía que a veces nosotros oramos por el milagro de la provisión, pero no oramos por el milagro de la resistencia. Porque creo que en el ministerio Dios puede proveer, ¿no? Y su provisión de sanidad, financieramente, está allí. Él puede, Él tiene el poder. Pero a veces Dios dice, bástate mi gracia, que significa la resistencia para poder enfrentar. Entonces, creo que a veces Dios espera que nosotros busquemos no el milagro de la provisión, sino el milagro de la resistencia. Y digamos, pase lo que pase, seguiré contigo. Claro. Y es interesante porque en una entrevista que miraba respecto a testimonios sobre Spurgeon, ¿no? Spurgeon era un hombre que sufrió una enfermedad. Él sufría la enfermedad de gota. Gota. Pero también sufría de otra enfermedad, la depresión, una profunda depresión. Ajá. Y él era un hombre que trabajaba ardua y sacrificadamente. Y Spurgeon fue un gran predicador. Y Spurgeon era uno de los príncipes de los predicadores en el siglo XIX, sí. La eminencia y la predicación. Y en cierto momento le dijeron a él, a Spurgeon le dijeron, Señor Spurgeon, ¿cómo puede servir de tal forma a Dios estando tan mal físicamente? Porque él manifiesta en sus biografías que por la enfermedad de gota había momentos que él tenía que dormir un mes entero de una posición y no podía mover el cuerpo en otra posición por el dolor que le generaba la enfermedad y por los cuadros a veces de depresión que le venían. Sí. Y ante esa pregunta él respondió lo siguiente, y él dijo algo que me llama la atención y que me enseña mucho. Bueno,
no es que yo pueda servir al Señor en esta condición, es que Dios me usa en esta situación. Si no fuese por Dios, yo no podría predicar ni enseñar. Wow. Es Dios que en mi gran fragilidad y debilidad, enfermedad, le place usarme, siervo inútil, porque siervo inútiles somos para su gloria. Tremendo, tremendo. Me hace recordar la palabra de Pablo que dice que Dios dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Bueno, esta es una pequeña reflexión o grande reflexión para todos mis hermanos que están pasando por adversidad. Aún si estamos en el ministerio pasando por adversidad, recuerden que Dios nunca va a permitir algo que no pueda resistir, que no pueda soportar, que juntamente con la prueba, con la crisis, dará la salida para que podamos resistir y para que podamos dar testimonio. Recuerda que en la vida cristiana siempre habrán días y noches, siempre habrán momentos difíciles. Y como alguna vez escuché a alguien decir, en esa noche más oscura tenemos que recordar que estamos cerca al amanecer. Cuando estamos viviendo los momentos más difíciles y estamos confiando en Dios, recordemos que nunca dura para siempre. Dios siempre abrirá una nueva oportunidad, una puerta, esa que está cerrada, es el amanecer para tu vida y vendrán otras adversidades, pero esta la venciste en el nombre de Jesús. Así que adelante, no desmayes, Dios está contigo. Pastor Miguel, tus últimas palabras mirando la cámara para nuestra iglesia Cono Norte Callao y todos los que están mirando esta transmisión. Bueno, agradecerles por el tiempo, Antonio, porque nos has hecho recordar cosas que lo teníamos un poco olvidadas. Así es. Pero es válido recordarlos porque nos recuerda que Dios, el de ayer, el de hoy es el mismo y que Dios va delante de nosotros. Amén. Que si nosotros en un momento flaqueamos, caemos, no es porque obviamente Dios no nos quiere usar. Dios siempre es Dios y nos va a usar, aún a pesar de nuestras dificultades, de nuestras adversidades, porque Dios le ha placido usarnos. Desde el momento que Dios te quiere usar, siéntete regocijado en el Señor y míralo a Él, porque Él es el que quiere usarte para su gloria, porque Él es el competente, nosotros somos los incompetentes. Él va a ser magnificado. Que Dios le bendiga y sigamos adelante en este hermoso ministerio de hacer la obra para el Señor. Qué lindo, gracias, pastor, Dios te bendiga. Quiero entregarte un regalo, un recuerdo de una tarde con mi pastor. Miren, quiero que vean los hermanos una libretita para apuntar los teléfonos con el lapicero, para apuntar los teléfonos, los datos, es al costado de tu teléfono. Una tacita para tomar un cafecito en una tarde con mi pastor. Y aquí un relojito que dice una tarde con mi pastor. Wow. Puedes regalárselo a tu hijo o tal vez tú usarlo. Aquí te dejo, por favor, con todas las cositas. Muchísimas gracias por ese detalle. Como un regalo. No pensaba que era parte de esto, hermano. Era parte de la decoración, pero excelente. Gracias. Que Dios te bendiga Amén. Y adelante. Permítame orar. Okay. Permítame orar, por favor. Okay. Padre, en el nombre de Jesús, hoy rogamos, hoy suplicamos, Señor, que tu gracia, Señor, que tu bendición sea poderosamente sobre la vida de tu siervo, Señor, sobre su familia. Todas las cosas que están viviendo sirvan para inspirar a nuevas familias, Señor, a la iglesia que le toca pastorear, a las iglesias que están mirando a este siervo y su ministerio. Bendice a Patti, Señor. Declaramos sanidad en tu nombre, Señor, y rogamos que tú completes esa sanidad que su cuerpo necesita. Gracias por tu provisión, por tu resistencia para ellos, Señor. Y sigue usando a tu siervo, el pastor Miguel, que tu gracia nunca falte sobre su vida. Y una vez más, bendecimos tu nombre por este maravilloso tiempo que nos has regalado disfrutar. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Amén. Y amén. Nos despedimos de la cámara, pastor. Dios te bendiga. Dios le bendiga. Gracias. Pasa a vosotros.